queremos meditar sobre un tema muy importante: el evangelismo, la razón de nuestra existencia. La iglesia fue creada con un solo fin, y es un fin misionero. Nosotros también somos llamados por el Señor, no para formar parte de una membresía de una iglesia determinada, sino que somos llamados, hermanos, para llevar el evangelio al mundo entero, especialmente en el círculo familiar. Después ampliaremos al círculo de amistades y posteriormente un trabajo para las personas que están en el mundo. Y hoy iniciamos en esta noche diciéndoles y recordando que Jesús vino con una misión a esta tierra y victoriosamente cumplió esa misión. La misión de Cristo fue redimir al ser humano, levantarlo del polvo fangoso del pecado que había caído y devolverle el sitial de un hijo de Dios. Y esa misma comisión que Él vino a cumplir, lo dejó precisamente para su iglesia, para sus seguidores. Y el libro de San Mateo, que habíamos tomado como referencia, el capítulo 28, versículos 19 y 20, nos mostraba claramente que es Dios el que da una comisión para su iglesia. Él dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es precisamente la misión que Dios dejó para nosotros. Una misión que yo no puedo decirle: hermano, hágalo usted, o hermana, usted está más preparado que yo. Es una misión que no es transferible para nada. Es una misión que el ser humano tiene que hacerlo, sí o sí. ¿Y por qué es tan importante, hermanos, esta misión para nosotros? Porque el evangelismo, el cumplir el mandato del Señor, es la razón de nuestra existencia. Porque el mandato fue dado, hermanos, como parte de nuestra preparación. Hay que formar un carácter para el cielo. Y la única forma de poder formar ese carácter para el cielo es participando de la obra de Dios. Porque es allí donde aprendemos cualidades que no se aprenden en el seno del hogar. Si el esposo o la esposa está bien, si los hijos están con buen ánimo, aceptan el consejo que uno puede darles. Pero no siempre, hermanos, se acepta de esa manera. Sin embargo, cuando uno hace labor misionera de puerta en puerta, muchas veces somos ridiculizados, somos vituperados. Y allí usted no puede demostrar su genio, que todos lo tenemos. Por cortesía y educación tenemos que, frente a la provocación, frente a la humillación, muchas veces tenemos que callar. Y esto comienza a formar parte de tu experiencia, de tu vivencia diaria. La paciencia es un atributo que se aprende en la labor misionera. Y eso que nosotros aprendemos cumpliendo la comisión de Cristo, muy pronto comenzamos a demostrarlo en el círculo familiar, con el esposo teniendo más paciencia, con los hijos teniendo más paciencia. Y todo esto, hermanos, es para nosotros un avance en la vida cristiana. El no formar parte del evangelismo en el hogar, en la iglesia y en el mundo, para nosotros es una gran pérdida. Por eso que el Señor, en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 16, nos habla sobre Pablo, el mayor educador que tuvo en todos los tiempos. Un hombre con una fe tremenda, aunque equivocada en su primera parte, pero su objetivo era erradicar el cristianismo que el Señor Jesús había dejado. Se dedicó no solamente, dice, con una determinación tremenda a perseguir, a traer
a los herejes en ese nombre que él lo conocía, para encarcelarlos y llevarlos hasta la muerte. Este era el hombre que Dios necesitaba para llevar el evangelio hacia el mundo. Un hombre que equivocadamente había enfocado sus acciones en el nombre del Señor. La iglesia del Señor también hay muchas personas que viven peleando, que enfocan sus energías para dividir, para desunir, para crear discordia. Si esto se empleara para la predicación del evangelio, si estas actitudes que se tiene con fervor y vehemencia, hermanos, lo emplearan para la predicación, Cristo ya hubiese venido y nosotros ya estaríamos en el cielo. Es como lo dice el testimonio. Sin embargo, por nuestra apatía, por nuestro espíritu rebelde que tenemos, es lo que todavía estamos viviendo en este mundo muchos años más. Por eso, hermanos, es que el Señor Jesús dejó esto como parte de la preparación. Pablo decía, ay de mí si no predicase el evangelio. Pablo quería que Cristo viniese en su tiempo, en su generación. Hermanos, cuando crees algo, tú lo dedicas tiempo. No hay tiempo para el no hacer el trabajo. Dedicó Pablo sus energías para llevar el evangelio a todo el mundo conocido en aquella época. Demostró su amor, el amor se demuestra. El amor no se calla, hermanos. Sin embargo, la predicación del evangelio, y para tener éxito en la predicación del evangelio, es importante creer en el evangelio, que el evangelio es un poder transformador. Pablo lo creyó así y lo predicó y lo llevó a todo lugar el evangelio, porque para él era un poder transformador, un poder que cambia y transforma vidas, que al hombre rudo, inculto, al vulgar, lo vuelve un hombre sobrio, un hombre que piensa para hablar. Y eso es lo que Pablo creía. Y eso es lo que lo pregonó, hermanos. Nosotros también necesitamos creer en ese evangelio que Pablo lo creyó. Necesitamos tener en nuestro corazón, conocer a Jesucristo por experiencia personal y amar a las almas, así como Cristo dio su vida por cada uno de ellos. Es por eso que la predicación, hermanos, tiene dos aspectos. Uno teórico, que es el que toda la iglesia conocemos, y otra práctica. Jesús y sus apóstoles tuvieron éxito en ganar personas porque vivieron la predicación y predicaron a través de sus vidas. Por eso es que tuvieron éxito, hermanos, en la predicación. Ellos hablaban de amor y vivían de amor. Mostraban el amor a través de acciones. Y queremos en esta noche, hermanos, ver cuál era el método de Cristo. Si Cristo es nuestro modelo, si Cristo tuvo éxito en la predicación, ¿cuál fue el método que él tuvo? En el libro de San Mateo, el capítulo 4, versículo 23, nos muestra, hermanos, cuál fue el método de Cristo. Mateo responde de la siguiente manera: recorría Jesús toda Galilea. Miren el método de Cristo, hermanos. En primer lugar dice, enseñando en las sinagogas, enseñando en el templo y predicando el evangelio del reino. Enseñaba, predicaba y por último, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces el método de Cristo consistía en recorrer, en primer lugar, buscar personas. Segundo era, enseñaba, predicaba y curaba toda enfermedad.
De allí que nosotros encontramos en este versículo el verdadero camino de la evangelización. Cristo fue un evangelista dinámico. No esperó que la gente viniese a él, sino que él salía a buscar a la gente. Por eso nuestro texto dice, recorría Jesús. Nosotros también, hermanos, para buscar a alguien tenemos que recorrer, tenemos que salir, necesitamos dejar la zona de confort, que es la iglesia, que si bien es cierto es el baluarte que Dios tiene en este mundo, pero la iglesia tiene que salir. El método de Cristo consistía en salir para afuera. Sigue diciendo que él recorría Galilea, toda Palestina. No predicó, hermanos, a un nivel que estuviese más allá de la comprensión de la gente, sino de una manera práctica. Es como Cristo predicó, identificándose con las necesidades que ellos tenían. Además de eso, sanaba, dice, toda clase de enfermedades entre el pueblo. Predicó, enseñó y sanó. Si queremos nosotros también tener éxito en la obra de evangelización, necesitamos ensalzar a Cristo y hacer uso del método que él empleó. El Espíritu de Profecía nos habla en el libro de Evangelismo, la página 148, 184 y 185, sobre el método de Cristo. Y miren lo que dice así la sierva del Señor. El gran centro de atracción, Jesucristo, no debe quedar fuera del mensaje del tercer ángel. El pecador debe mirar siempre hacia el Calvario y con la fe sencilla de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Jesús entró en contacto personal con los hombres. No se mantuvo al margen ni apartado de aquellos que necesitaban su ayuda. Entró en las casas de los hombres, consoló a los dolientes, curó a los enfermos, despertó a los descuidados y anduvo haciendo el bien. Si seguimos los pasos de Jesús, debemos hacer lo que él hizo. Debemos dar a los hombres el mismo tipo de ayuda que él lo dio. Miren qué interesante, hermanos, el método de Cristo, el Ministerio del Bienestar Social, la página 60, encontramos esto. Es tan sencillo. No necesitamos complicarnos más en este trabajo. Sin embargo, hermanos, no solamente es necesario visitar a las personas, sino tener el bautismo del Espíritu Santo. Y miren lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la sierva del Señor. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 139. Dice así: para el éxito de la evangelización, el bautismo del Espíritu Santo, dice así el Espíritu de Profecía. De las horas pasadas con Dios, Jesús salía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Cada día recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, el Señor lo despertaba de su letargo y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiera impartirla a otras. Sus palabras le eran dadas frescas desde las cortes celestiales, palabras que podía hablar oportunamente a los cansados y oprimidos. ¿Qué hacía Jesús a la primera hora de la mañana? Su Padre lo ungía con el poder del Espíritu Santo para poder, hermanos, dar palabras frescas y agradables a sus oyentes. Entonces, hermanos, como parte de la evangelización, necesitamos ser, ¿qué cosa? Cada mañana, dice, necesitamos ser imbuidos por la presencia del Espíritu
Santo. A nosotros se nos promete la misma bendición. Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego, según el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11, la última parte. Este es el Cordero de Dios que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y nos quiere bautizar cada mañana? El Señor con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay una gran obra que nosotros necesitamos hacer. Sigue hablando el Espíritu Profecía, dice así: necesitamos que un poder venga sobre nosotros ahora y nos impulse a la diligencia, a la fe ferviente. Entonces, bautizados con el Espíritu Santo, tendremos formado a Cristo en nuestro interior, la esperanza de gloria. Hermanos, nadie da de lo que no tiene. Si aquí no hay amor por Cristo, si nuestro corazón no late de pasión por las almas, difícilmente hablaremos de Cristo. Cuando nosotros tengamos a Cristo en el corazón, exhibiremos a Cristo como el objeto divino de nuestra fe y nuestro amor. Cuando somos provocados, ¿qué haremos? Haremos lo que Cristo hacía. Se callaba. Se callaba y oraba, dice, ¿por quién? Por aquellos que lo vituperaban. Hablaremos de Cristo, oraremos a Cristo y sobre Cristo. Alabaremos su santo nombre, presentaremos ante el pueblo sus milagros, su abnegación, sus sufrimientos, su crucifixión, su resurrección y su ascensión triunfante. Hermanos, cuando uno se ama, hermanos, eso es lo que hablamos. ¿A quién no le gusta hablar del ser a quien él ama? A todos, ¿cierto? Ahora, si Cristo es el móvil de mi corazón, entonces mis palabras, lejos de poder hablar mal de mi prójimo, lejos de poder hablar de las circunstancias que pasan en el mundo, ¿de quién hablaré? De Cristo, porque es mi esperanza de gloria. Hermanos, en la vida práctica, esto no es tan sencillo. El cristianismo lo tenemos todos acá, sabemos lo que tenemos que hacer, pero en la práctica muchas veces es donde se muestra, hermanos, lo que realmente somos. ¿Por qué estamos en este mundo por tantos años y estaremos todavía un poco de tiempo más? ¿Por qué? Por dos cosas, hermanos. Uno, porque Dios nos ama tanto que no quiere, dice, que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y otro, hermanos, porque necesitamos formar nuestro carácter, porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Y no hay mejor forma, dice, de formar el carácter que participando de la obra del Señor. Necesitamos orar como nunca antes. Mirad hacia arriba, 3:46. Lo hemos hecho por el bautismo del Espíritu Santo. Si hubo alguna vez un momento en que necesitamos este bautismo, es ahora. No hay nada que el Señor no nos haya dicho con más frecuencia que nos otorgaría y nada por el cual su nombre sería más glorificado en otorgarnos que el Espíritu Santo. Cuando participamos de ese Espíritu, los hombres y las mujeres nacerán de nuevo. Las almas que alguna vez se perdieron serán encontradas y devueltas. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando yo reciba, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo, hermanos? Según la lectura. Cada día, hermanos. Ahora se dan cuenta por qué salen muchas cosas negativas en nuestras vidas. Cuando alguien nos provoca, rápido reaccionamos mal. Porque no estamos siendo, ¿qué cosa? Ungidos diariamente por el Espíritu Santo. No estamos pasando de repente tiempo con el Señor a solas con Dios.
manteniendo mi comunión con Él. Simplemente nos conformamos a un culto de repente y nada más. Y de repente el culto un poco rápido todavía. Amor por las almas. Dios llama, evangelismo 116. Dios llama a los evangelistas. Miren, hermanos, para Dios, usted y yo somos ¿qué cosa? Un evangelista. Y Dios llama, dice, a los evangelistas. Y miren lo que dice a los evangelistas que eres tú y soy yo. Un verdadero evangelista es un amante de las almas. ¿Qué cosa es un verdadero evangelista? Un amante de las almas. ¿Y qué es lo que hace? Caza y pesca hombres. Entonces, hermanos, miren, nosotros somos pescadores de hombres. Y para pescar, hermanos, necesitamos tener la carnada correcta. En estas noches vamos a tocar temas sobre referentes a cómo hacer el trabajo misionero. Porque es parte de mi preparación. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero, según el libro de Deseo de todas las gentes, la página 195. Así que, ¿quién es el título que nos da como misioneros? Es el Señor. Todo aquel que nace, todo aquel que cree, bautizado o no bautizado, que cree en Dios, el Señor dice, tú eres mi misionero. De allí que, hermanos, necesitamos mejorar muchas cosas. Nuestro hablar, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Necesitamos andar nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de alimentarnos, porque Jesús enseñaba, hermanos, con el ejemplo. Lo que decía, lo hablaba. Nosotros también necesitamos, hermanos, hacer esos grandes cambios en nuestras vidas. Los métodos exitosos del Señor Jesús queremos considerar ya como última parte en el mensaje de esta noche. ¿Cuál fue el método principal en la obra de Cristo? Y cómo ese método que Cristo tenía hoy lo podemos emplear a nuestro beneficio. Consejos sobre la salud, en la página 34, nos dice cuál es el método de Cristo. Dice así: el Salvador dedicó más tiempo y trabajo a sanar a los afligidos de sus enfermedades que a predicar. Su último mandato a los apóstoles, sus representantes en la tierra, fue que impusieran las manos sobre los enfermos para que se recuperasen. Cuando el Maestro venga, felicitará a los que han visitado a los enfermos, aliviado las necesidades de los afligidos. Qué lindo, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el método. Y ahora sigue diciendo otra cita de Evangelismo 2:60 y 2:61, dice: nada abrirá las puertas a la verdad que la obra evangelizadora, médica misionera. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos entonces en la obra médica misionera. Necesitamos desempolvar los libros y comenzar a leer, porque es el método que vamos a llegar a la gente. La gente en nuestro mundo vive enfermo y necesita personas que vayan a solucionar el problema. Jesús dice, se acercaba a las personas como quien queriendo hacerles el bien. Solucionaba sus problemas, sus enfermedades, ganaba su simpatía o su confianza, y ahora sí recién le decía, sígueme. El método de Cristo es tan sencillo, hermanos. Entonces dice, nada abrirá más puertas a la verdad como la obra evangelizadora, médica misionera. Esta encontrará acceso a los corazones y las mentes y será un medio para convertir a muchos a la verdad. Vamos a tener que pedir al departamento de salud, ¿no?, que inicie una serie de capacitaciones para preparar a la iglesia con el método de Cristo. Tratamientos sencillos para poder tener acceso a los hogares. Debemos recordar que el hombre tiene un cuerpo y un alma que salvar. Nuestra obra incluye mucho más
que estar delante de la gente para predicarle. En nuestra obra debemos ministrar a las enfermedades físicas de aquellos con quienes nos relacionamos. Debemos presentar principios de la reforma pro salud, incluyendo a nuestros oyentes la idea de que ellos tienen una parte que desempeñar para mantenerse saludable. La iglesia tiene que crear más que cosa entonces. Seminarios, hermanos, sobre alimentación saludable, seminarios prácticos de tratamientos. Y en todo esto, hermanos, necesitamos mostrar la palabra de ¿quién? De Dios. Otra cita hermosa que nos habla, la Revien Herald del 2 de agosto del año 1906 dice: la obra evangelizadora, la apertura de las escrituras a otros, la advertencia a los hombres y mujeres de lo que se avecina sobre el mundo, ha de ocupar cada vez más tiempo de los siervos de Dios. Entonces, hermanos, ¿en qué debemos ocupar más el tiempo? De advertir a los hombres y mujeres de lo que se avecina para este mundo. Los discípulos debían enseñar lo que Cristo había enseñado. Aquí se incluye lo que había hablado, no solo en persona, sino a través de todos los profetas del Antiguo Testamento. Las enseñanzas humanas están excluidas. No hay lugar para la tradición, para la teoría y conclusiones del hombre, ni para la legislación de la iglesia. No se incluyen en la comisión leyes ordenadas por autoridades eclesiásticas. Ninguno de estos son siervos de Cristo para enseñar la ley y los profetas. El nombre de Cristo es su lema, su insignia, su distinción, su vínculo de unión, la autoridad para el curso de acción y la fuente de su éxito. Qué hermoso, ¿no? Esta hermosa cita lo encontramos en Deseado de todas las gentes, la página 826. ¿Cuál es otro de los métodos, hermanos, que el Señor dejó para su iglesia? Otro de los métodos es este, míreme. El canto es uno de los medios más eficaces para imprimir la verdad espiritual en el corazón. A menudo, mediante las palabras de un canto sagrado, se han abierto los manantiales de la penitencia y de la fe. Evangelismo, la página 500. Entonces, hermanos, si no sabemos predicar, pero sabemos cantar, salgamos. Un día una hermana, mientras yo entrenaba a una colportora, le tocó hacer la presentación a ella ya. Me había visto a mí ya, ¿verdad? Le tocaba hacer a ella. Pero la hermana quedó tan nerviosa, yo hice la introducción, hice el saludo, y ahora le presenté, estamos acá trayendo un programa exclusivo, cómo usted puede tener una mejor calidad de vida. Mi compañera le va a explicar. Mi compañera se le fue la mente en blanco. Lo único que hizo, sacó su himnario y se puso a cantar la hermanita. Miren, hermanos, pero no se quedó callado. La señora, qué lindo himno, dijo. Me recuerda a mi infancia, porque yo también asistía a una iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? El trabajar por otros hace que se despierte las habilidades que uno lo tiene escondido. Por eso que, hermanos, para nosotros las publicaciones es una forma muy eficaz para la predicación de la palabra. Servicio Cristiano, la página 145, nos habla sobre esto. Las publicaciones que contienen la verdad bíblica se esparzan como hojas de otoño. Elévenlo, el Salvador de las almas, elévenlo cada vez más alto. Si hay una obra más importante que otra, es la de presentar nuestras publicaciones al público, induciéndolos así a escudriñar las Escrituras. La obra misionera de presentar nuestras publicaciones a las familias y conversar y orar con ellas y por ellas es una buena obra.
Por eso que la Unión Peruana lanza un proyecto cada primer domingo de todos los meses del año. La iglesia será invitada a llevar el mensaje a través de las publicaciones, como parte, hermanos, de nuestra preparación para el cielo. Y por último, hermanos, el Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 13, hace un llamado a la iglesia del Señor. Y dice así: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevemos el vituperio, llevando su vituperio. ¿Cuál es entonces el mensaje que Dios da para su iglesia concluyendo esta primera noche de oración? Dice: salgamos pues a Él fuera del campamento. Necesitamos dejar el confort de la iglesia y salir para afuera. Llevar su vituperio. Porque, hermanos, afuera se nos insulta, afuera se nos denigra. Y es allí donde el Señor quiere preparar ese carácter que no acepta muchas veces nada. Es mediante las publicaciones, en la visitación que hagamos de casa en casa, es donde vamos a aprender a desarrollar una de las cualidades que es la paciencia. Y para eso, hermanos, la iglesia es invitada a formar parte de salir y presentar las publicaciones a aquellos que no conocen. Juan, el capítulo 4, versículo 35 y 36, dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Cómo están los campos? Blancos, hermanos, listo para la cosecha. Por eso que el consejo que nos da el libro de Hebreos: salgamos fuera a Él, fuera del campamento, y llevemos el vituperio. Hermanos, Nínive era una ciudad corrompida. Para el profeta llamado por Dios, era un trabajo en vano ir a trabajar en Nínive. Él decía: ¿quién se va a convertir allí? Era un centro de rapiña. La gente solamente vivía y se gozaba en hacer el mal. Pues Jonás tomó la decisión: ¿para qué voy a ir allá? Mejor me voy a otro lugar. Pero, hermanos, bajo la predicación de Jonás, se convirtió, dice, toda una ciudad. El Señor nos invita a salir fuera del campamento, a participar del vituperio, porque no va a ser fácil, hermanos, allá. Porque cuando a uno lo insultan, cuando a uno le dicen algo, la reacción del ser humano, ¿qué cosa es? Pónele en su sitio. Pero cuando está uno cumpliendo la misión de Cristo, estás yendo a predicar el Evangelio, tendrás que guardártelo lo que quieras decir. Y eso será el inicio, hermanos, de la formación de nuestro carácter para el cielo. Por último, hay un llamado que Dios hace a la iglesia en el capítulo 22, versículo 17 del libro de Apocalipsis. Y dice así: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga a él. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amado hermano, amada hermana, es probable que nosotros estemos secos como los montes de Gilboa. Es probable que las cualidades que en esta noche hemos visto no sean mías. Sin embargo, la invitación que el espíritu y la esposa dicen: el que oye, venga. El que tiene sed, tiene problemas, tiene dificultades, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida eterna. En esta noche el Señor nos invita a ir a Él, a postrarnos en oración y clamar a Dios. ¿Por quiénes estamos clamando, hermanos? Ahora vamos a tener una sesión de oraciones por estas personas que estoy seguro tú tienes allí anotado.
Vamos a tener unos minutos de oración para que cada uno ore por su lista de interesados. Clame, hermanos. ¿Acaso la oración no puede marcar la diferencia? En la Biblia encontramos grandes episodios, cómo la oración cambió forma de ser, cambió las decisiones. Y hoy también clamaremos, hermanos, para que Dios intervenga en nuestra lista de interesados y nos concede el privilegio, hermanos, de poder guiarlos a los pies de Cristo. Que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos despierte para cumplir la gran comisión, su maravillosa obra. Y esta noche es el comienzo de esa maravillosa obra, porque nos volveremos en intercesores de oración. Vamos a tener una sesión de oración, hermanos, por nuestra lista de interesados y concluiremos cantando y orando al final. Vamos a hacer grupos de 2, los que están en sus hogares pueden allí hacer grupos de a 2. Los que están en las iglesias podemos formar también grupos de a 2 y oremos, hermanos. Si usted no ha hecho su lista todavía de oración, hágalo, hermano mío, para que usted haga su oración por ellos. El Señor oirá desde los cielos si nosotros queremos hacer eso. El Señor contestará nuestros pedidos. Para eso el primer paso es llenar este formato y oraremos. Bien, vamos a tener unos minutos de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el privilegio que nos das, oh Dios, de en esta primer día de la semana, Señor, iniciando ya el segundo. Nos congregamos, Señor, para abrir tu palabra como guía y consejera, para recordar las enseñanzas y mandatos que dejaste para tu iglesia y al mismo tiempo también para motivarnos a la acción misionera. Bendice a tu iglesia en todo nuestro país, la Unión Peruana. Bendice también a aquellos que a través de las diversas plataformas nos están mirando. Y bendice, Señor, la vida espiritual de cada uno de nosotros. En estas noches que iniciamos, Señor, noches de clamor, de intercesión por tus hijos, Señor, te suplicamos que tu compañía esté en medio nuestro. Que los nombres de las personas que en esta noche hemos traído a tu altar pueda ser nuestra motivación, Señor, para comenzar a orar por ellas, a suplicarte cada mañana a las 6 de la mañana y en las noches de oración también, Señor, para que usted nos conceda el privilegio de poder guiarlos a los pies suyos. En estas noches estaremos orando por la unción de tu Santo Espíritu a tu iglesia, por el despertamiento del Espíritu misionero, Señor, en tu iglesia, y por la supervisión también, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. En este momento, al iniciar esta serie de conferencias de semana de oración, le suplicamos, oh Dios, que su Santo Espíritu motive mentes y corazones y podamos juntos, Señor, levantarnos del letargo espiritual en que tu iglesia está sumida. Su presencia solicitamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.